Amados hermanos y amigos, la paz del Señor sea con cada uno en esta preciosa tarde. Este es su programa Hablando la Verdad. Este es su servidor Ferdinand Almeida. Estamos para compartir la palabra del Señor, la cual edifica su vida y mi vida. Estamos en días difíciles, días en los cuales pues tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nos conducimos, la forma en que pensamos, mirando los tiempos que están bien malos y se van a poner peores. Pero tenemos una bienaventuranza que es la palabra del Señor, en la cual Dios se nos revela, nos educa, nos prepara para el encuentro con Él. En este día yo deseo compartir con ustedes en la carta de los Romanos, capítulo 5, verso 17. Dice de la siguiente manera. En este verso 17 dice en el nombre de Cristo Jesús, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vuelvo y doy lectura a este texto. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, esta es tu palabra, la cual no torna atrás vacía, esperando, Señor, que alcance al perdido. Mira, Señor, aquellos que se han apartado, Dios mío, tráeles nuevamente, Señor, que puedan, Dios del cielo, pararse en sus pies, ir y huir de las tinieblas. Padre, tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Sana a los que están enfermos por las llagas de Cristo. Liberta al cautivo, Señor. Da apertura a los presos en las cárceles, Señor. Sana a todo aquel que está enfermo, Señor. Para la gloria tuya te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado Pablo, apóstol de los gentiles, vino a anunciarnos, a dejarnos saber que no estamos solos, que Dios en su infinita misericordia a Él le ha placido en que seamos parte de su cuerpo, a donde Él ha venido a morar, no en templo, dice, en nuestros cuerpos que somos templos del Espíritu Santo. Cuando yo miro este versículo 17 de este capítulo, es el capítulo 8 y verso 17, dice claramente, y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estoy en el capítulo 8 y verso 17 de los Romanos. Pablo está diciendo aquí de la forma que Dios nos ha aceptado como sus hijos. Estábamos sin fe y sin esperanza, muertos en delitos y pecados. Y Él en su infinita misericordia, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, sino que Él por amor nos salvó, nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. Es algo maravilloso, amado. Dice claramente la palabra del Señor que usted y yo nada bueno hemos hecho para merecerlo y nada bueno podemos hacer para merecerlo. Aún dice que si diéramos el cuerpo en sacrificio vivo, no podemos pagar una salvación tan grande como la que Él ha provisto en Cristo Jesús. Pablo, hablando en la carta de Timoteo, primera de Timoteo, en el verso
Perdóname, no quiero dar citas que no son. Estoy en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10, y dice de la siguiente manera: ¿Quién nos salvó? Pertenece al pasado. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por eso dice, ¿quién nos salvó? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, es por la palabra. Usted y yo nada habíamos hecho para merecer ser hechos hijos de Dios. Nada. A Él le plació, a Dios en su infinita misericordia, en su gran amor que nos amó, nos salvó. Dice claramente aquí en Tito, capítulo 3 y verso 5 dice, nos salvó, vuelve otra vez, usa el término del pasado, nos salvó, no por obras de justicia que usted y yo hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Quiere decir que ha sido un plan perfecto de Dios en salvarlo a usted y salvarme a mí. Yo miro mi pasado y yo no soy digno de merecer una salvación tan grande, porque nada bueno había hecho. Había nacido pecador, malo, y Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, que a Él le plació en salvarme y en salvarle a usted. Y salvar al amigo que nos está escuchando, que está sin fe y sin esperanza. Hay un Dios que te ama, que se dio a sí mismo para salvarte a ti y salvarme a mí. Y mire algo que mucha gente dice, que todo el mundo es hijo de Dios. Mire, no, la Biblia no lo dice así. La Biblia dice aquí en este capítulo 1 de San Juan, el Evangelio de San Juan, verso 12 dice de la siguiente manera, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que lo que dice el apóstol Pablo, tanto en Segunda de Timoteo como en Tito, está diciendo que usted y yo nada bueno hicimos para merecer su misericordia y su gracia. Solamente usted y yo vamos a descansar en el sacrificio glorioso de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí, escúchalo de nuevo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es algo que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Él es soberano. No depende de usted ni de mí. Es de su misericordia y de su gracia. Por eso aquí dice Pablo en el capítulo 9 de los Romanos, léalo detenidamente, que no depende del que quiere ni del que corre, de quien Dios tiene misericordia. Entonces, la misericordia es de Dios, la elección es de Dios, Él es el soberano. Y sabe que usted, póngase a pensar, nosotros los seres humanos lo más que podemos vivir, dice la Biblia, 70 años y los más robustos 80 y de ahí en adelante pues es molestia, ya es algo terrible, a menos que Dios lo prepara a usted para muchos más años, para usted hacer su perfecta voluntad y Dios usarle como Él quiere usarle. Pero Pablo dice claramente, dice muy claro,
verso 14 del capítulo 9 de los Romanos. Estaba mirando, hay algo más, pero quiero dejar establecido que la misericordia, la elección es de Dios y no del hombre, de ninguna institución religiosa o humana. No lo es. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues, ¿qué dice? Pues dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, no todo el mundo puede ser hijo de Dios. Es a quien Él elige. Él es soberano. Dice Pablo claramente en los Efesios, capítulo 1. Mire lo que dice aquí, bendito, en el verso 3 estoy del capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, escuche ahora, en amor habiéndonos predestinado para ser, escuche, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dese cuenta que es una elección de Dios, no es del hombre. Dios nos llama a arrepentimiento. Dios nos llama a que Él pueda vivir su vida en nosotros. Es algo que a Dios le compete, la santidad, la santificación del hombre. Es una elección, dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche eso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. No depende del que quiere ni del que corre, de quien Dios tiene misericordia. Servirle a Dios es un privilegio, es un honor. Que Él pusiese sus ojos en cada uno de nosotros. Y dice que nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. Solo es en el capítulo que leí en Romanos 8, verso 17. Y si hijos también herederos y coherederos de Dios con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, ¿lo ve? Quiere decir que a la vez que Dios nos ha adoptado como hijos suyos, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Coherederos, tenemos los mismos privilegios que tiene Jesús. El mensaje pasado decía claramente lo que la palabra establece. Yo como muchacho demandado lo que tengo que hacer es repetir lo que está establecido ya en la palabra. Dice ahí que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios no por voluntad de hombre, dice. Dice aquí claramente que no es voluntad de hombre. No depende del que quiere ni del que corre, de quien Dios tiene misericordia. Dice aquí en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es una voluntad que es específicamente de Dios. Él es el soberano. Ahora, Él ha permitido que usted y yo seamos hijos de Él. Es una elección de Dios. No depende de aquel que dice, no, porque yo tengo tantos títulos, porque yo soy doctor en teología, yo soy profeta, yo soy apóstol. Mire, el título más grande que usted y yo podemos tener es ser hechos hijos de Dios. Reconociendo que tenemos
todo lo que el Padre le ha dado al Hijo viene a ser de nosotros. Somos coherederos. Dice claramente Jesús en el capítulo 28 de Mateo, que toda potestad le fue dada así en los cielos como en la tierra. Y en Efesios 1, que le he dado lectura muchas veces, dice que toda potestad le ha sido dada a Cristo. Toda potestad le ha sido dada a Cristo, así en los cielos como en la tierra. Y dice en Filipenses claramente que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa potestad la tenemos usted y yo, que todo demonio se someta en el nombre de Jesús, no en su nombre. No es en el nombre suyo ni en el mío, es en el nombre de Jesús. Porque toda potestad le fue dada. Mire qué claro dice el apóstol Pablo. Mire que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿A dónde está Jesús? En los lugares celestiales. Y Jesús dijo, claro, es menester que yo me vaya y prepare el lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. Por eso el apóstol Pablo usa ese capítulo 2 de Efesios, diciendo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y que Él nos resucitó y nos ha hecho sentar ¿a dónde? En los lugares celestiales. Entonces, ¿qué dice aquí? Escuche bien, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos a Cristo Jesús, el que venció, destruyó al diablo, nos libertó a nosotros de las tinieblas. Nos ha libertado de las tinieblas. Y mira lo que claro lo dice aquí en Colosenses. Dice claro en el capítulo 1 de Colosenses, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Quiere decir que para que usted esté en el reino de los cielos y usted sea participante de la gloria de Dios, usted tiene que aceptar a Jesucristo. Escucha, en quien tenemos redención, el cual nos liberta de la culpa del pecado. Por su sangre dice que nos compró no con oro ni con plata. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por eso que dice redención, por su sangre el perdón de pecado. Pero dice que el cual nos ha libertado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su Hijo amado. Quiere decir que pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, porque somos hijos. Ahora tenemos una potestad. Toda potestad le ha sido dada a Cristo, así en los cielos como en la tierra, y esta potestad le ha dado a la iglesia, la cual es usted y yo. Por eso es que Dios no tiene hijos lindos. Esas son las instituciones humanas, carnales, que ponen la vista en los hombres. Pero usted y yo miramos al Dios de gloria, al Cristo que ha resucitado en poder, en gloria, se ha sentado en los lugares celestiales. ¿Y qué dice? Mire qué tremendo. Verso 5 del capítulo 2 de Efesios dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios lo miró a usted cuando usted estaba en pecado. Usted estaba en las tinieblas, Él los llamó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y juntamente con Él nos resucitó. Pertenece al pasado. Nos resucitó.
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que para que usted tenga la certeza, la seguridad que Cristo lo ha trasladado ya de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, ya la muerte no se puede enseñorear de nosotros. ¿Es por qué? Porque usted estaba muerto en delitos y pecados. Espiritualmente usted estaba muerto. Y Jesús lo resucitó. Ahí dice, y juntamente con Él nos resucitó. Cuando Él resucita. Entonces, yo tengo que entender claramente, amados, que yo poseo en el Señor. Cuando usted se mira en Cristo Jesús, ya usted no va a estar mendigando detrás de tanta gente engañándole, con falsas profecías, falsos milagros. Usted está seguro que el que está en usted es poderoso para romper toda atadura del diablo. Usted está seguro porque su vida está escondida en Cristo y el diablo no puede meter la mano en Cristo y sacarlo a usted de ahí. Lo que usted y yo tenemos que estar seguros es lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Dios quiere que usted y yo entendamos que esa naturaleza carnal, Él la crucificó. Nos ha hecho libres. Ahora, tiene que haber un conocimiento y una revelación. Por eso Pablo le dice que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos para que podamos entender cuál es su propósito. Yo tengo que adorar al Señor, amado, porque la misericordia de Dios ha sido tan grande en mi vida. Yo sé todos los desarreglos, todas las caídas que he tenido. Y Dios en su misericordia me ha dicho, por eso que dice la Biblia que Dios levanta todo el tiempo al hombre. 1000 veces cae, 1000 veces Dios te levanta. Jesús dio un mandato. Si tú, hermano, peca contra ti, no 7 veces al día, 70 veces 7. Saque a ver cuántas veces. Nadie puede pecar contra usted tantas veces. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Si usted sabe que usted pecó, no tiene que venir ningún profeta a decirle. El Espíritu Santo que mora en su vida, si es que el Espíritu de Dios mora, el Señor le va a dar convicción de que usted pecó y que usted necesita arrepentirse. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted vive como le dé la gana. Pero el Señor nos ha llamado a una vida santa. Por eso dice Pablo claramente, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, escuche, de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él, cómo usted va a vivir una vida placentera en el Señor cuando usted desconoce las Escrituras. ¿Cómo usted va a hablarme de la llenura del Espíritu Santo cuando usted desconoce la palabra del Señor? ¿Cómo usted va a poder lidiar contra las acechanzas del diablo si usted no conoce la palabra de Dios? Por eso dice, os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Es que tenemos que ir a las Escrituras para saber qué es lo que Dios ha querido hacer y a qué Dios nos ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria? Escucha, de su herencia en los santos. Para usted heredar algo, usted tiene que ser hijo. Y nosotros hemos heredado, ¿qué? Vida en abundancia en Cristo Jesús. Usted ha sido enriquecido como yo en toda que bendición espiritual.
para que nosotros no nos haga falta nada. Eso lo explica el apóstol Pablo aquí, mire, lo dice más claro. Mire cómo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir que usted y yo estamos completos en Cristo, somos herederos y coherederos juntamente con Él. Por eso dice que toda potestad le fue dada así en los cielos como en la tierra, y esta potestad le ha dado a usted y me ha dado a mí, para que ya no estemos, mire, detrás de los hombres, buscando quién hace algo por nosotros. Si usted y yo tenemos al dador de la vida, lo más grande que puede tener el ser humano es al Espíritu Santo, a Cristo Jesús. Pero queremos vivir dos vidas. Queremos hacer lo que nos venga en gana, entonces después queremos que Dios nos use. Tenemos que entender que Dios le pide a usted todo su ser por completo para Él santificarlo. Alma, cuerpo y espíritu, y el Dios de paso santifique, dice, todo vuestro ser por completo, alma, cuerpo y espíritu. Eso lo hacen sus hijos. Dice aquí, la herencia en su santo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para mi Cristo. Yo tengo al dador de los dones. Yo he visto cánceres desaparecer, pero es en el nombre de Jesús. Y la gloria es para el Señor. Dice que nos ha creado para buenas obras en Cristo Jesús, pero es haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Por tanto, nadie puede gloriarse. Y nosotros no podemos darle la gloria a nadie como que esa persona es lo más grande. No, Dios levanta hombres que están sujetos al Espíritu Santo. Hombres que no buscan su propia vanagloria. Hombres que no están dependiendo vivir de los demás, sino que ellos dan lo mejor de sí para la gloria de Cristo. El Señor lo que está llamando es un pueblo a que entienda que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia, porque Él nos suple. Dice que los gentiles buscan qué van a vestir, qué van a comer. Pero nosotros tenemos un Dios que nos suple. ¿Y cómo nos suple? Todas las promesas de Dios son sí en Él, para la gloria de Él en nosotros. Por eso cuando alguien le bendice a usted, la gente dice, mire cómo Dios bendijo al hermano. Mire cómo Dios en su misericordia sanó al hermano. Nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual. Amado, pero la gente está pensando de que de la forma que Dios nos bendice, es humanamente como hacen esto con miles de dólares en los bancos cuando sus hermanos padecen de hambre. No tienen misericordia de los hermanos. Y yo he vivido esa experiencia en carne propia, donde he visto pastores aprovechados, apoderándose de propiedades, haciendo cuentas bancarias a costilla de los hermanos. Dios tenga misericordia. Dice en 1 Corintios, verso 5, capítulo 1, verso 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿A dónde fuisteis enriquecidos? En Cristo Jesús. ¿Qué dice Efesios 1, verso 3? Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo estamos completos, conforme a Colosenses 2, 9 y 10. Dice aquí
porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual también fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amado, dice claramente ahí que hemos sido enriquecidos. ¿Por qué razón? La palabra de Dios no se contradice. Colosenses 3 dice, mire, y esto es lo que tiene en la meta, es en las riquezas terrenales. Y si ellos no logran convencerlo de que usted tiene que diezmar, el diezmo pertenecía a la ley, que usted es un ladrón, y ellos se lo roban todo. ¿Cómo es eso? Ellos no son de la tribu de Leví. Que me diga cualquier pastor, cualquier organización que pertenecen a la tribu de Leví. Ninguno. Y estaba establecido, dice Pablo, que los tiempos estaban bajo la ley. Y nosotros hemos sido libres. Dice que de acuerdo a como Dios le haya prosperado, me haya prosperado, usted proponga en su corazón y usted dé, porque usted da con alegría, con gozo, con amor. Mucha gente da los diezmos, entre comillas, amargados. Tenga Dios misericordia. Escucha lo que dice aquí. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Escuche. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo dije primero. El diablo no puede meter la mano en el cuerpo de Cristo y sacarlo a usted de ahí. Eso es imposible. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. En ningún sitio yo he conseguido, amado, que usted se haga rico en este mundo. Nuestro tesoro está en el reino de los cielos. Que el dinero hace falta, yo le digo que sí. Hace falta. Pero yo no debo de poner mi corazón en el dinero, ni hacer amistad, ni aprovecharme. Escuche, la bendición de Dios para aprovecharme de los hermanos. Eso no es de Dios, eso es diabólico. Es totalmente diabólico. Entonces, usted y yo tenemos que, ¿qué? Dice, verso 14 de este capítulo 3 de Colosenses, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio, escuche, por medio de Él, por medio de Cristo. Amado, yo no puedo venir a jactarme delante de ustedes. Eso de súper espiritual. No, nosotros tenemos al dador de la vida, al que venció la muerte, al que derrotó al diablo, a que le ha dado a usted una potestad sobre toda potestad del diablo. Nuestras milicias dicen en 2 de Corintios, verso 4, que nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, de toda altivez que se levanta contra el santo y divino conocimiento de Dios, y llevando en cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Eso es lo que Dios está diciendo, no es en su fuerza. Dios escogió lo vil, lo despreciable, para avergonzar lo fuerte y lo sabio de este mundo. Entonces, usted y yo tenemos el privilegio de ser herederos y coherederos juntamente con Cristo para participar de todas estas bendiciones, amados. No está en la dependencia de una organización humana terrenal.
en concilios y en sectas mucho menos. Está en la palabra del Señor, que usted reconozca que usted ha resucitado con Jesús, que está sentado en los lugares celestiales, que usted posee el poder, porque Él le ha dado la autoridad sobre todo demonio, sobre toda enfermedad, sobre todo problema. Que tenemos que orar uno por los otros, sí, tenemos que orar, somos un cuerpo. Pero yo no puedo poner mi dependencia en un ser humano. Maldito el hombre que confía en el otro hombre. Por eso que usted ve, unos evangelistas de renombre caen y rápidamente los demás se caen junto con él. Pusieron la vista en ese hombre, no en el poder de Dios. ¿Cuántos líderes hay hoy en día? Líderes de concilio que dicen que Cristo no es Dios. No podemos, amado. Usted tiene, mire, usted tiene, y yo le he sugerido siempre, y se lo sugiero hoy de nuevo. Busque lápiz y papel, apunte todos los capítulos, versículos, para que usted vaya y coteje, para que usted vea que la fe suya no debe estar dependiendo de hombres. Imagínense una mujer en Santo Domingo que manda a las mujeres a que se divorcien. Cuando la Biblia dice, oh mujer, ¿qué sabes tú si tu marido es salvo por ti? Pero es por tu obediencia, por tu sometimiento al Señor, porque tú has aceptado ser hija de Dios, hijo de Dios. Que tú vas a confiar que Dios hace la obra, no la vas a hacer tú. No trates de convencer a nadie. Deja que sea el Espíritu Santo, que es el que convence, es el que redarguye, es el que prepara, es el Espíritu Santo. Hay que mirar claramente qué dice la palabra de Dios. Verso 12 de este capítulo 3 de Colosenses dice, vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo es que mandan a divorciarse la gente? Cuando dice la Biblia claramente, escúchelo ahí. Es imposible, amado, que usted escuche estas doctrinas de demonios. Entonces hablan hasta lengua, pisoteando el testimonio de Dios. Usted, si es hijo, usted va a buscar lo mejor para agradar a su padre, sabiendo que es heredero y coheredero con Cristo. Pero no es para que usted se aproveche de los demás. Es como dice aquí, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja con otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Amado, lo que hay es una queja entre los concilios, no hay humildad. No hay mansedumbre. Por la misericordia de Dios, lo poquito que yo he podido viajar en este mundo, que he estado compartiendo, mirando la guerra que existe, amado. Si usted es de un concilio, usted va a otro, lo miran por encima del hombro. Ni lo saludan. Cuando dice aquí que nosotros debemos de tener el mismo sentir que hubo en Cristo. El mismo. Y ese sentir es depositado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Como herederos nosotros no vamos a estar haciendo la guerra, ¿no? Si tenemos todo en la mano. El Señor ha provisto todo en nuestras manos. Todo lo ha puesto Dios en nuestras manos. Todo lo ha puesto el Señor ahí para usted y para mí.
para que usted y yo no andemos por ahí mendigando. Muchos hermanos de vergüenza andan mendigando detrás de los profetas, que no son profetas porque lo que hablan es mentira. Porque todo aquel que dice que es profeta y profetiza y la palabra cae al piso, no habló Dios. Porque cuando Dios habla, se cumple. Se cumple. Mire lo que dice la palabra del Señor. Eso es para usted y para mí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque toda potestad le ha sido dada a Cristo, así en los cielos como en la tierra. Vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amado, tenemos una guerra campal. Y como si usted no tiene el Espíritu de Dios a poder sobrevivir. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cómo dice la palabra? Someteos a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero hoy la gente no se quiere someter a Dios. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amado, si usted no conoce quién es Jesús, qué lugar ocupa Cristo en su vida, quién es el que gobierna su vida, ¿es el espíritu del mundo que ahora opera en los hijos de desobediencia o es el Espíritu Santo del Dios vivo que nos ha dado? Dice que nos ha dado, nos ha sellado. Es el Espíritu de Dios. Entonces, usted y yo en este día, si usted no es hijo de Dios, doble sus rodillas. Pídale perdón a Dios por vivir una vida apática, una vida apartada de Él, una vida mala. Que Él le perdone y le haga a usted un hijo suyo, no engendrado por voluntad humana. Por eso le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Usted y yo necesitamos nacer de nuevo. Usted y yo necesitamos someternos al Espíritu de Dios. Reconocer que somos herederos y coherederos juntamente con Él. Para darle la gloria a Él. Porque todo lo que poseemos es un regalo de Dios. Nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado esta palabra bendita, la cual muchos ignoran. No la tocan. Luego se sienten confundidos y perdidos porque no tienen ni el conocimiento ni la revelación. Y Dios quiere de que usted sea bendecido, que usted venga a ser parte de su reino, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Yo le doy gloria a Dios, amado, por esta palabra bendita. Mire, mientras yo no tenía tanto conocimiento y yo no conozco nada de la palabra, simplemente, mire, lo poquito que conozco me ha hecho mucho bien. Porque hay cosas que yo hice en el pasado que no las practico en este día. Hay cosas que yo hice que no debía haber hecho por falta de conocimiento, por no tener una revelación, un sometimiento a la palabra. Vivía una vida ahí, mire. Pero ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es que usted se aparte del pecado y la maldad. Si usted es simiente de Dios, no practica el pecado, usted no se va al pecado. El pecado a usted le molesta. Venga a ser parte integrante del cuerpo de Jesús. Usted quiere tener la potestad de Dios. Usted quiere echar fuera demonios. Usted quiere que Dios le use.
Mire, entregue, como dice Pablo, este cuerpo en sacrificio vivo a la obediencia del Espíritu Santo. No sea fanático, no sea religioso, que la religión no salva a nadie. El fanatismo tampoco, sino, mire, un hacedor de la palabra, no un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Dice ahí claramente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, léalo detenidamente cuando usted tenga la oportunidad, que Dios viene a juzgar a aquellos que no obedecieron, mire, que no conocieron a Dios y no obedecieron a su palabra, al evangelio. Serán excluidos porque no son parte del reino de los cielos, no son parte del cuerpo de Jesús, no son herederos ni coherederos. Y esta es la fe que vence al mundo, que somos hijos del Dios viviente, que tenemos el Espíritu de Cristo. No tenemos el espíritu del mundo, el Espíritu de Cristo. El Espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Míralo lo que claro lo dice aquí. Y ya mismo concluyo. Mire que dice claramente, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amado, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia es el espíritu del diablo. No podemos decir otra cosa, amado. Y el diablo utiliza lo que usted posee, la carne, los deseos de la carne. Por eso dice que éramos enemigos, porque andaban nuestros deseos, nuestras pasiones, en los pensamientos que desagradan a Dios. Pero ¿qué dice Pablo a los romanos? Mire qué dice el apóstol. Verso 9, capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Usted como heredero y coheredero de Cristo tiene que tener el Espíritu de Dios. Tiene que tener el Espíritu Santo. Y quien tiene que gobernar nuestros corazones, nuestros pensamientos es el Espíritu Santo. Todo pensamiento que venga a usted que es negativo no viene de Dios. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Mire, lo dice la palabra. Usted no vaya a decir que Ferdinand, no. La palabra dice. Es la palabra, no lo digo yo. Yo repito como muchacho demandado lo que establece la palabra del Señor. Doy en el capítulo 2 de 1 de Corintios, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado, la mente de Cristo es pura. Por eso Pablo dice, renovando nuestra mente por la palabra, por el conocimiento, la revelación del Espíritu, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por diferentes doctrinas, sino por lo que establece la palabra del Señor. Es por lo que establece la palabra. Hoy en día, chequese los mensajes para que vea que lo llevan a usted a vivir una vida carnal y una vida espiritual. No. Una fuente no puede fluir dos aguas. Fluye agua amarga o agua dulce. Haga su propia decisión. ¿Quiere vivir esclavizado a la religión, a los concilios, a los líderes falsos? Usted quiere someterse al Espíritu Santo del Dios viviente, a venir a ser heredero y coheredero juntamente con Cristo. Aquí no hay de otra, amado. Aquí no hay de otra. Aquí somos o no somos. ¿Somos o no somos? ¿Usted es de Cristo o es del diablo? Aquí no hay términos medios. No lo hay. Y si no lo hay, yo no le puedo decir a usted que lo hay, porque no lo hay. ¿Usted es de Dios o es del diablo? Vuelvo y doy lectura
en el capítulo 8 de los Romanos, en el verso 17, de donde yo comencé. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuche, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo no puedo decirle otra cosa que no diga la palabra de Dios. No puedo. Es que no puedo. Tengo que hablar lo que ha sido establecido por el Dios del cielo y concluyo, el cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado, para usted estar en el reino de los cielos, como dice aquí, que Él nos trasladó, usted tiene que haber nacido de nuevo. Usted tiene que ha venido a ser hecho hijo de Dios para que usted sea heredero y coheredero juntamente con Él y tener el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Déjese a un lado la religión, el fanatismo, siguiendo hombres y sométase al Espíritu de Dios. Como dice Gálatas 5. Dice muy claro aquí en Gálatas 5 y escúchelo. Y dije que iba a terminar y termino ahora mismo. Mire lo que dice aquí. Si vivimos por el Espíritu, verso 25 del capítulo 5 de Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si usted dice que vive en el Espíritu, anda también en el Espíritu. No trate de... No, hermano, porque usted no habla lengua. Yo sí hablo. Mira que yo sí soy más espiritual que tú. Mire, no. Eso no es de Dios. Viva en el Espíritu para usted amar a sus hermanos, para usted orientarle, para usted exhortarle, para que podamos crecer, mire, en un mismo cuerpo, sanos, mire, fuertes en el Señor. Venga a ser hijo de Dios. Venga a buscar al Espíritu Santo. Padre, he hablado tu palabra, Dios. Padre, permite, Dios, que los ojos sean abiertos, Dios mío. Que podamos tener el entendimiento, la revelación de tu Espíritu para andar como es debido en tu palabra, Señor. No movido por diferentes doctrinas, Señor, sino, Padre mío, guiado por tu Santo Espíritu, Dios, por el Espíritu de verdad. Padre mío, liberta al cautivo, Señor. Abre los ojos, levanta al caído, Dios mío. Da nueva fuerza al débil, Señor. Padre, sana a los que están enfermos en el nombre de Jesús. Guárdanos en ti, Señor. Que muchas vidas puedan ser hijos tuyos en este día, Señor. Para la gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Creyéndolo, Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado, Dios les bendiga de una manera muy especial. La paz del Señor sea en su vida. Si usted no ha aceptado a Jesús, acéptelo en este día. Viva para el Señor, dele la gloria y la honra. Le invitamos a que escuche este programa Hablando la Verdad. Estamos hablando palabra pura. Estamos hablando lo que establece la palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le invitamos a que nos sintonice en Facebook los domingos a las 11 de la mañana. Starting Point Church. Y este es su programa, nos consigue aquí en YouTube. Para que usted sea edificado como nosotros acá también. Y podamos vivir en armonía. Bajo un mismo espíritu, bajo una misma palabra para glorificar al Señor. Así que le exhorto a que usted nos sintonice. Y si esta palabra ha sido de bendición para su vida, compártalo con su familia inmediata, con sus amigos inmediatos. Y la gloria será para el Señor. En el nombre de Jesús. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima edición.